Bueno, primero que nada, muchas gracias por la entrevista, por recibirme aquí en la redacción de LAS. Estamos con Carmen Colino. Naciste en Madrid en 1973, licenciada en Ciencias de la Información en la CEU San Pablo, pero también licenciada en la UCM. Sí. Inicios en Radio Getafe y la incorporación al diario AS en 1996. Y es responsable de la sección del Real Madrid junto con Tomás Roncero de 2006. Eres editora de redes sociales y contenidos multidistribucionales. Fuiste, tanto en España como en América. Pero actualmente eres la editora jefe de eventos deportivos y verticales y eres colaboradora también en El Chiringuito y en la cadena SER. Bueno, en realidad en la SER no estoy, estoy en El Chiringuito sí, y ahora me dedico más a la parte de eventos. Hasta el año pasado era la responsable de la parte de actualidad del periódico y la parte de verticales, que es la parte no core del periódico, pero ahora pues vamos evolucionando, aprendiendo, cambiando y está muy bien. También has participado en programas como El Rondo, Tiquitaca, Punto Pelota en Intereconomía, y en la radio también programas como La Ventana, Hoy por Hoy, de la cadena SER, como Gradería también, entre otros. Sí, al final en una carrera deportiva, de periodismo deportivo, pues tienes muchas posibilidades y ya también formo parte de la Junta Directiva de la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid, que soy vicepresidenta. De 2021. Y bueno, pues también es muy bonito y me gusta. Eres, como bien comentaba, la vicepresidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid de 2021. También compartes ahí con un compañero que es Damián. Sí, Damián es el presidente. Que es el presidente. Y también has publicado un libro que es Seguro de sí mismo, también dedicado a la vida deportiva de Iker Casillas. Sí, es un libro que me encargaron, me encargó en aquel momento, él firmó con Grupama y Grupama pensó que era bonito contar pues historias de Iker en aquel momento y lo escribí yo y bueno, pues estuvo bien. Y también tienes cobertura, obviamente, con el Real Madrid durante varias décadas. Sí, es verdad que al final pues mi carrera siempre está obligada más a lo que es información del Real Madrid, aunque he pasado, pues he hecho Getafe, Leganés, Rayo, bueno, al final selección española, o sea, al final es un poco todo. Y cuéntanos un poco, como primera pregunta, ¿cómo fue tu entrada en el diario AS? ¿Estabas en Radio Getafe? ¿Cómo te llamó la redacción? ¿Cómo te llamó ese jefe en ese entonces de diario AS? Bueno, yo empecé en Radio Getafe porque quería hacer algo de deporte y yo mi intención era ser periodista deportiva, y es verdad que ahí empecé a hacer pues segundas, terceras, una emisora muy chiquitita, de las pocas que quedaba de rato, y al final acabé haciendo Getafe, Leganés, Real Madrid B, Rayo. Se fijaba sobre todo en categorías inferiores y el fútbol de Madrid. Y lo de LAS no fue porque me llamaran, ni mucho menos. Yo estaba estudiando en el CEU y salieron en la bolsa de trabajo unas prácticas en el AS. De aquellas, en el AS se entraba en noviembre o en marzo. Cogían a 6 becarios de cada vez y la beca duraba un año. Entonces, al final acababas coincidiendo más o menos 6 meses con los que habían entrado en el mes anterior. Y nada, pues recuerdo que me presenté a las pruebas, fue una prueba escrita y creo recordar, eso no me acuerdo tanto, pero creo que fue también pues un test, y luego me llamaron para hacer, una vez que vieron la prueba escrita, me llamaron para hacer una entrevista. Fuimos 12 personas a la entrevista, 6 chicos, 6 chicas, y en la entrevista es verdad que estaba, por así decirte, el director, que en aquel momento el director, el subdirector y varios redactores jefes. Julián García Candao era el director de AS en aquel momento, y bueno, pues es verdad que me preguntaron pues que por qué me gustaba el deporte. Recuerdo que acabamos hablando porque yo les decía que tenía concepto de, o sea, que mis recuerdos empezaban un poco con las ligas que había ganado la Real Sociedad en los años 80, a principios de los 80, y luego las dos que ganó, la Athletic de Bilbao, que ahí realmente sí que me acuerdo, y me acuerdo muy vagamente pues de otras cosas, como por ejemplo pues el Mundial del 78, lo único que recuerdo es que Camacho se lesionó, o por ejemplo en la Eurocopa del 80 lo recuerdo menos,
pero el partido de Malta, pues mi madre me mandó a la cama y al día siguiente le pregunté a mi padre y me dijo, hemos metido 12, ¿qué me dices? Tal, ¿sabes? Entonces, pero es verdad que ahí es cuando yo ya me gusta más y acabamos hablando de fútbol y me llaman. Y entonces ahí todos hacíamos todo, pero yo acabo en la sección del Real Madrid porque el jefe de sección de aquel momento, que era Luis Miguel González, le dicen en la Ciudad Deportiva, Agustín Herrerín, que luego fue delegado de campo del Madrid, pues hay una chica que viene aquí, hace el Madrid B y él hace el Madrid C y controla un montón y es muy maja y tal, quédatela, que ha entrado de becaria en el AS, y empecé en la sección del Real Madrid. 3 meses después, el Grupo Prisa compró el periódico. Sí. Entonces, bueno, pues cambió la manera de trabajar y tuvimos la oportunidad, es verdad que salieron compañeros y tuvimos la oportunidad de muchos quedarnos ahí. Cuando yo entré me dijeron, es un año de beca y se ha acabado. Bueno, pues es un año de beca. Llegó Prisa y a mí a los 6 meses me anularon la beca y tuve la posibilidad de un contratillo pequeño y tal. Y llevo 30 años, voy a hacer el 4 de marzo o el 3 de marzo 30 años, o sea, ahí es nada. Y así, ¿cómo fue ese inicio comentabas, en Radio Getafe, empezaste a cubrir Getafe, Leganés? ¿Cómo es el ámbito de trabajar en equipos más pequeños y cómo es trabajar en un Real Madrid, que es un equipo bastante grande? A ver, las cosas han cambiado mucho, no tiene nada que ver lo que era antes a lo que era ahora. Yo cuando entré en Radio Getafe, entré para hacer información del Ayuntamiento de Leganés y a los 2 meses me echaron porque les daban un dinero por coger a becarios dentro de una contratación y tal. Entonces yo, que había aparecido por allí, pues bueno, pues dijeron que ya no era el momento, no porque estuviera mal o tal. Y entonces el que llevaba deportes me miró y me dijo, oye, ¿a ti te gustaría tal? Y le dije, pues sí. Y entonces yo vivía en Madrid y entonces me dijo, bueno, si me vas claro, al final tiran de ti en función de lo que tú ofreces. Si me vas al entrenamiento del Rayo, yo digo, estoy estudiando, y al entrenamiento del Madrid, entonces iba un día al Rayo y otro día al Madrid para más o menos estar un poco informada. Mi primer partido fue Villaverde Puerta Bonita, un fin de semana. Y claro, allí pues era las mañanas de la panceta, las cervezas cuando se podía y tal, un fútbol totalmente diferente. Sí. Pero empecé a ir al Madrid B y al C, el C solía jugar a las 10 de la mañana y el Madrid a las 12, y luego como vivía en Madrid pues también empecé a ir al Rayo, que en aquel momento estaba en segunda, lo llevaba David Vidal y luego llegó Paquito, que con él ascendió. Bien, entonces es verdad que no me pagaban nada, solo me pagaban, creo recordar, 1.000 pesetas, 6 euros por partido, o sea, y luego cuando él vio que yo fui evolucionando, porque solo estuve 2 años y tal, pues él empezó, pues él hacía el Getafe, evidentemente, y pasamos de ser 2 personas en Getafe 3, y era mucho más enriquecido lo que era la transmisión. Pero ahí empecé, conocí a mucha gente, la verdad, a mí me gustaba, siempre he sido muy inquieta en el sentido de que me gustaba mucho lo que hacía y soy muy, conozco mucha gente, no relaciones públicas, pero sí me gusta por lo menos acercarme pues un poco en lo que es nuestra profesión. Y en el Madrid estaba Rafa Benítez, con el que tenía buen trato, y yo hace unos meses escribí una columna que la recordábamos él y yo también en el mes de diciembre en la Gala de las, cuando Raúl estaba en el Madrid C, de pronto un día Rafa me dice, es que ha debutado con el Palamos y viene Jorge y me dice que se lo va a llevar al primer equipo, que le va a hacer debutar. Y yo cogí y le dije, oye, Rulo, Raúl de aquellas, que dice que vas a debutar en Zaragoza, y me dijo, sí, hombre, me miró como diciendo, ¿verdad? Y efectivamente fue así, ¿sabes? O sea, que me encontré con algo que no tuvo el resto hasta el momento de tal, y yo me lo encontré a principios o a pocos días de aquello. Entonces, es verdad que no es lo mismo Puerta Bonita tal, que tienes una esquinita, o Villaverde, que me subía a un pálpito, o Fuenlabrada o tal, que ahora son más profesionalizados incluso. En el Madrid B yo veía los partidos con Del Bosque y con Luis Molomni y ponía me llevaba mi microfonito y y yo misma me conectaba, y luego cuando ya entré en el AS, el trato del Madrid, siendo un gran equipo, es evidentemente completamente diferente, pero muy diferente a lo que estáis viviendo vosotros. Yo con el Madrid he viajado por todo el mundo y viajaba en sus aviones, volvíamos después de los partidos, teníamos en pretemporadas, compartíamos los mismos hoteles. El propio Roberto Carlos el otro día me decía, es
es que teníamos un trato cercano. Como una familia. Exacto, cosa que ahora no sucede. No. Entonces, evidentemente, pero tampoco en el Getafe, entiendo, ¿sabes? No, yo creo que tampoco, no. Tampoco entiendes, tampoco pasa en el Getafe o en otro club tal. Y yo creo que esa parte a mí me da pena que se haya perdido, porque no hay esa cercanía. Y siendo así como comentabas, lo diré, el Madrid o la profesión de periodismo, hay que saber bien cómo moverse y cómo manejar el sector, y sobre todo que te guste la profesión. ¿Cómo puedes dar algún consejo a nosotros que estamos empezando en este mundo del periodismo para que no perdamos esa esencia de ser periodistas? A ver, yo siempre creo que periodismo es una de esas carreras que hay que tener vocación, ¿no? Exacto. Si no tienes vocación estás muerto, porque al final, o sea, ahora mismo es verdad que puedes ser periodista y dedicarte a muchísimas cosas. Se ha diversificado y hay empresas y hay agencias, pero en un medio de comunicación al final no es que no tengas vida, pero tienes otros horarios y más en los eventos deportivos. Pero cuando me dicen, es que no haga periodismo porque se va a morir de hambre, tal, yo creo que la gente tiene que hacer lo que le apetezca y quiera. Y si tú quieres ser periodista, tienes que luchar por ser periodista y ya está. Y al final es que si no, el romanticismo parece que no existe y somos todos maquinitas de matar. Yo siempre digo que hay que hacerlo con ilusión, con ganas, dar lo mejor de sí, que ahora no está fácil, pero que al final ahora sí que se pueden hacer muchas más cosas que no se hacían antes. Yo creo que las redes sociales, que estamos hablando del tema influencers y tal, puedes casi ser periodista tú mismo. No. Desde antes no podías hacer un blog, antes no podías hacer un Twitch, antes no podías hacer, y ahora hay compañeros que alabo muchísimo que han cogido caminos además de su día a día y son brillantes. Entonces yo creo que ahora hay también sus posibilidades, ¿vale? Pero sobre todo tienes que tener vocación, te tiene que gustar lo que estás haciendo, si no, ya te digo yo que estás muerto. Porque las dificultades, las cosas no van a ser como antes nunca, pero antes tampoco era fácil. Tenías otra cercanía, pero Raúl te hablaba una vez al año, por ponerte el Madrid, por ponerte el Madrid. Sí, es que Messi no hablaba nunca, por ponerte el Barça. ¿Sabes? O sea, Simeone no da una entrevista y lleva 14 años en el Atleti. No. Entonces, por eso te digo que hay más cosas que merecen ser contadas, y ahora he recibido a chicos que han hecho reportajes chulísimos de un momento determinado deportivo y digo, que sois brillantes. O sea, que yo creo que al final la ilusión y la vocación, con eso tienes mucho ganado, la verdad. Y hablamos esto sobre todo en los influencers y el tema de redes sociales. ¿Cómo viste esa transformación digital de pasar de un periódico que se sacaba siempre en prensa escrita y ahora vive más un poco de la web porque de temas de redes sociales? De la web. Sí. Nosotros hicimos aquí una transformación digital profunda de todos los redactores, tuvimos que transformarnos. Es diferente, tú antes viajabas y tenías el papel al día siguiente y a lo mejor una noticia te aguantaba al día siguiente, ahora no hay tu tía. Antes no dura ni la un minuto. Financiación, efectivamente, la publicidad en el periódico evidentemente era todo para papel, luego pasamos a un 70-30 para papel, a un 50-50 para papel todavía, y ahora evidentemente lo que pita es la web y lo que se ve cada día y tal. Entonces es maravilloso, tenemos para ver pues cómo nos están visitando, que se puede ver al momento, y es emocionante. A mí me pasa y a veces no dejo de mirar cómo con un acontecimiento en el día a día, evidentemente es algo que es más estable, pero de pronto pasa algo y aquello se dispara, ¿no? Entonces creo que todavía nos quedan poquitos gente que compra el papel. Si tú vas a la universidad y le preguntas a los chicos quién se gasta algo en el periódico, no se lo gastan, y yo mataba por comprarme los periódicos, pero claro, el consumo ha cambiado, evidentemente la forma de consumir ha cambiado absolutamente todo y nos tenemos que adaptar a ello,
y al final tenemos que hacer un producto de calidad y de buena información, y el AS para eso es una referencia. La semana pasada volvimos a salir primeros en GfK y con muy buenos datos, con una diferencia brutal, y tenemos que, al final no puedes bajar los brazos y tenemos que seguir trabajando en esa línea, de eso no hay duda. No, y lo del papel, yo por ejemplo, me gustan bien redes sociales y demás, pero el periódico papel me gusta comprarlo solo por el hecho de estar sintiendo que estoy tocando el periódico, ese olor, volver al pasado, leer la noticia en papel, y aunque ya la sepa, porque al minuto la sé el mismo día, pero ese sentimiento, no sé, es distinto, es algo que cambia. Claro, es algo que es. Pero bueno, al final, claro, la inmediatez ahora, estamos en un momento por redes o por la web o por tal, te enteras absolutamente de todo. El papel es, o yo por ejemplo, me quiero llevar los periódicos, yo soy mucho de pronto arranco páginas de papel por el simple hecho de, ay, me apetece leer esta opinión y me apetece leerla en casa tranquila. Entonces voy arrancando folios, páginas, y de pronto pues un día tengo 10 o 12 y las voy leyendo, ¿sabes? Porque sí, porque al final te apetece y te gusta, y hay entrevistas. Yo ya me he acostumbrado, porque hay mucha gente que dice, yo soy de leer libro en papel. Pues yo me he acostumbrado ya a leerlo en digital y... No, yo el libro estoy en papel. Yo me he acostumbrado a leerlo en digital, porque cuando cogía días y me iba con mis amigas de vacaciones, decíamos siempre, llevaros 2 libros cada una. Teníamos 6 libros que nos intercambiábamos. Pero claro, ahora te vas a la playa o te vas tal, y el libro digital, sigo leyendo en papel, pero el libro digital me resulta muy cómodo. Entonces, pero a ver, me pasa que voy a la playa y compro el periódico y lo podría ver digitalmente, pero me apetece la sensación de llenarlo de arena. Sí, ¿entiendes? O de estar ahí en la playa, en la arena, sentado en la toalla, leyendo el libro, aunque te pese, pero estar leyendo así me gusta. Por ejemplo, siempre en Navidades siempre tengo de regalar un libro en papel. Siempre, y es una tradición que siempre se la he tenido, y claro, muy bien. Es una cosa que nunca, no creo que la pierda. Ahora un poco con la Asociación de la Prensa Deportiva, ¿cómo te llegó esa oportunidad de ser vicepresidenta, de estar con un amigo como es Damián, que también estás en el Chiringuito? ¿Cómo te llegó esa oportunidad? A ver, Damián fue, por así decirte, cuando el periódico, cuando AS fue comprado por Prisa, fue mi primer jefe. Él vino en el equipo de Relaño y él venía como redactor jefe y me cogió con 22 años. O sea, Damián me ha dado confianza, me ha dado la posibilidad de salir, viajar, hacer reportajes, traer noticias. Siempre me valoró mucho como profesional. Él siempre dice que tengo buen olfato y sabía a quién elegía, ¿no? Pero es verdad que nunca hemos perdido el contacto. Él estuvo aquí, luego pues cuando se fue de aquí hemos coincidido, es verdad, en el Chiringuito, pero yo tengo buen trato, su hija es periodista también, y con su mujer Mari Carmen pues tengo muy buen trato. Es verdad que él era presidente de la Asociación de la Prensa Deportiva y me ofreció la posibilidad, me dijo, ¿cómo verías entrar de vocal? Y dije, pues me parece bien. Y decidí, bueno, pues formé parte de esa junta directiva. Luego, hace esos 4 años hubo un problema, bueno, no un problema, hubo una polémica por un cartel de una charla en la universidad donde salían solo chicos. Yo no me sentí ni mucho menos atacada, porque creo que todo tiene que fluir muchísimo más y tenemos que estar chicos y chicas, pero es que 15 días antes había habido una ponencia de solo chicas. Entonces es verdad que hubo un par de dimisiones y en una de las reuniones que tuvimos los compañeros que formamos parte de la Junta decidieron o tal que porque me dijeron, ¿quieres ser vicepresidenta? Yo dije, no, pero me propusieron, salió a voto y soy la vicepresidenta primera. Gaspar y Paco García Caridad también están ahí de vicepresidentes y Damián es el presidente. Tenemos la gala, de hecho, la semana que viene. Y nada, pues es una manera más de estar y formar parte de eso, de pues un montón de compañeros y en la medida en la que podamos ayudar, y así me surgió, la verdad.
Y con respecto a la Asociación de Prensa Deportiva y al resto que hay en España, ¿cómo es ese que no tengamos los periodistas una asociación conjunta, que nos podamos juntar todos y tener ciertos privilegios, entre comillas privilegios, o ciertas características diferentes al resto? Porque, por ejemplo, en Alemania sí hay una asociación para esto, para nosotros como periodistas deportivos, que podamos entrar con varios seguros o demás, pero en cambio en España no tenemos ese... Bueno, estaba la general, que sí que tenía un seguro médico, pero eso tal, era la Asociación de Prensa de Periodistas, sí, en el que todos podemos acceder, pero luego deportiva hay una nacional, pero la nacional acumula un poco toda la de provincias, ¿vale? Pues hay cosas que están en el camino y que se tendrán que ir haciendo. Nadie, creo que poco a poco es cuestión de trabajar todos juntos y unidos para llegar a esos objetivos que yo comparto contigo, que tienen que ser así. Es verdad que la Asociación de Prensa General sí que había, pues es un seguro médico, había tal, nosotros tenemos algún acuerdo con abogados, tal, pero es una cosa que todavía queda mucho camino por recorrer y ojalá lo podamos hacer. De eso no hay ninguna duda. Sí, sí, totalmente. Y así como una pregunta así como de visión del periodismo deportivo, ¿cómo crees que está evolucionando el periodismo deportivo? Porque es verdad que ahora los clubes ya no gestionan mucho periodismo deportivo, ya lo hacen propio, ya hacen sus propias entrevistas o su propio medio de comunicación, o por ejemplo en el Getafe estoy cubriendo el Getafe y tiene su propio departamento con Marco Rocha, que van a hacer entrevistas a los nuevos como que están entrando, Satriano o Zaid. Van a hacer esas bueno, pero es que ahora mismo los clubes, al final, las páginas web de los clubes compiten con páginas web como nosotros. El Betis pasa lo mismo, no te dejan utilizar a veces las imágenes y tal. Pero nos tenemos que amoldar a eso. Ellos, al final, la página web de la Liga es una de las más leídas y compite con cualquiera de nosotros que estamos ahí como medio de comunicación. Creo que una cosa no es incompatible con la otra. Yo entiendo que en el Madrid las entrevistas las haga Real Madrid Televisión, pero también está bien que no solo haya ruedas de prensa, sino que en un momento dado pueda haber entrevistas con personajes. Que no es como antes, que los teníamos dentro de las rarezas, eran más habituales que ahora y ahora son más extrañas, pero creo que al final tienen que saber trabajar en equipo, por así te digo, ¿no? Y el Getafe está muy bien que haga por ponerte el ejemplo del Getafe que me lo has puesto tú, está muy bien que haga las propias entrevistas dentro del club, pero también tiene que entender que tiene que buscar otras palancas donde se pueda, donde el nombre del Getafe llegue más lejos, ya sea a través de prensa internacional, ya sea sus propios canales, ya sea a través de medios de comunicación, ya sea tal. Al final se trata de eso, ¿sabes? Sí. Y entonces ellos entiendo que tienen su propia estrategia de comunicación para llegar ahí. Yo, por ejemplo, valoro mucho, y fíjate que no lo hago, que la selección española, cuando hay los parones, dan la posibilidad de acercar a los jugadores, porque al final es acercar. Los medios de comunicación somos transmisores de información. Ahora hay otros canales, pero al final nosotros estamos en medio de lo que es la noticia en sí para que llegue al usuario. En el momento que nosotros también, o sea, nosotros no somos noticia de nada, por así decirte, tenemos que intentar saber qué es nuestra profesión. Entonces, ellos también tienen que entenderlo. A mí me gusta que la federación dé la posibilidad de poder hablar con cualquiera de los seleccionables durante los parones de selecciones, porque lo acercan al español que luego los va a ver en el Mundial, que saben cómo piensan, que saben cómo son. Entonces, por eso te digo que al final creo que la mejor estrategia es que sepan combinar eso. ¿Cómo? Pues no lo sé, al final eligen. O sea, yo no es deporte, pero yo estoy pues de vez en cuando, al final en este mundo a mí me gusta, me gusta pues hacer un poco de todo y he hecho pues entrevistas de música y tal, y me frustro porque digo, joder, claro, es que el as es el as y de pronto no me dan a este. Y porque claro, porque a lo mejor suena al país y al mundo, ¿sabes? Pues esto pasa igual. O sea, o por ejemplo, la selección española, yo creo que va a apreciar más televisión española que un medio así como que venga el AS o que venga Marca o que venga otro medio a entrevistar a un jugador, porque la televisión española yo creo que tiene más derechos de selección que de otros equipos, ¿no? Claro, si Televisión Española es la que se ha quedado con... Si Televisión Española, no te preocupes, si Televisión Española es la que se ha quedado con las retransmisiones, entiendo que dentro de ese contrato
Dentro de ese contrato también te irán unas cláusulas de cada día un jugador o para el telediario un jugador. Eso es lógico y normal. Al final todos los medios, pues eso, tenemos eso, no hay duda. Y así un poco más volviendo a tu carrera, ¿qué titular le pondrías a tu propia carrera periodística hasta el momento de hoy, hasta el día de hoy? He conseguido mi sueño. Yo quería ser periodista deportiva y he conseguido mi sueño y soy muy feliz con lo que hago. He tenido la posibilidad, he conseguido mi sueño, luego desarrollaría, ¿no? Sí. Pero al final en mi casa mi padre lo aplaudió cuando yo le dije que quería ser periodista y me siento muy afortunada. Siempre me gusta decir esto, ¿no? Me siento una privilegiada y muy afortunada de haber hecho lo que yo he querido hacer. Siempre digo que me considero muy de LAS porque es mi casa y porque llevo aquí 30 años y porque me ha hecho crecer como persona, como profesional y me ha dado ciertos mecanismos que me hacen haberme formado y haberme aprendido y lo sigo haciendo. Sí. El año pasado tuve el privilegio de hacer un máster de liderazgo donde aprendí mucho y luego me siento también una privilegiada trabajando con Josep. Me parece que es una varita que me ha puesto la vida y que no la tengo que desaprovechar de ninguna manera. Josep es un animal televisivo absolutamente, me parece una flipada y me emociona poder estar con él y aprender, aunque sean mínimos detalles cuando le vea. Me parece que Josep es un fenómeno para ser estudiado y para ser estudiado en las universidades, así de claro te lo digo. Y luego a mí me gustó muchísimo y me gusta trabajar con Gemma Nierga. Tuve la posibilidad de hacerlo en la SER durante 10 años y ahora en un programa que tiene en Cataluña y era, fíjate, era una de las personas que yo escuchaba siempre y que me gustaba su manera de llevar las entrevistas, su manera tal, y luego pues pude compartir y comparto con ella y me encanta. Y luego te diré, es que a mí yo creo que de lo que es periodismo, a mí el género de la entrevista me gusta mucho y justo Gemma y Josep son magníficos entrevistando. Al final en una entrevista el qué preguntas, el cómo, los silencios, hasta dónde quieres llegar, preparártela, es a mí me parece de lo mejor que se puede hacer. Y como así volviendo a ese tema de Josep, ya que lo sacas, ¿cómo te llamó para entrar al Chiringuito? ¿Cuál fue ese gancho que tuviste para poder debutar en el Chiringuito, en la televisión? A ver, yo entré con él en Punto Pelota, ¿sí? ¿Vale? Era cuando estábamos en Intereconomía. Pues yo no sé por qué de pronto él pues va llamando a gente y prueba, ¿no? Entonces yo en aquel momento estaba en la ventana y yo en aquel momento entraba para algún programa más de Cataluña y iba a Real Madrid Televisión. Entonces que había unas tertulias diarias. Entonces nada, pues me llamó y empecé a ir. La verdad es que pues iba una vez a la semana y bien, muy bien. Y el final de Punto Pelota coincidió con que en el año 2013, creo que es, no, 2014, no, 2014, 2013, 2014, por ahí, 2013. Ese verano, sí. Sin duda, 2013, porque cumplí 40, pero yo cumplí 40 sí. Y vuelvo de un viaje familiar, había fallecido mi padre unos meses antes y nos vamos fuera a cumplir yo dije, quiero cumplirlos en Nueva York y vuelvo de aquel viaje y me llama Relaño y me dice que tengo que dejar Punto Pelota porque LAS va a colaborar con Tiki Takas, que es un programa que surge en Telecinco, para competir con tal y que me tengo que ir y lo tengo que dejar. Entonces aquello a mí supuso un shock importante. No solo era yo, el Roncero, como tenía firmado un contrato, es verdad que no lo pudieron sacar, pero Pedro Pablo de aquellas, Matallanas. Entonces tomaron una decisión por mí que para mí ha sido una de las peores decisiones que han tomado por mí en la vida. Mira que otras muchas muy bien, pero fue una decisión para mí súper errónea. Josep evidentemente no le gustó y se molestó y con toda la razón. Pero yo, bueno, pues fue un año
difícil para mí porque no estuve contenta en ningún momento en la tele, y además yo tenía 3 días y acabé yendo uno, no por mí, sino porque me llamaron uno. Y no me sentía nada cómoda ni nada a gusto, la verdad. No fue un año bonito para mí. Sí que tengo que decir que allí coincidí con Lobo Carrasco, que también venía de tal, y entonces fenomenal. Conocí a Cristóbal Soria, que me cuidó muchísimo pese a estar en las antípodas de nuestras opiniones, y le estoy muy agradecida. Pedro Pablo también. Y yo le decía a Cristóbal, tú es que tienes que empezar con Josep. Y de pronto, pues Josep siempre me hacía la broma, claro, me dejaste, te fuiste, tal. Pero de pronto, hace 5 años, un día me dijo, ¿vienes al programa por la noche? Y dijo, recuerdo que empezamos, bueno, es que tú te fuiste, ¿no? Siempre yo, ya, me hicieron irme. Pero para mí fue una de las noches más emocionantes de mi vida, volver otra vez a lo que ya era el Chiringuito y formar parte del Chiringuito. Y ahí sigo, pero fue muy emocionante volver, porque yo nunca pensé que iba a volver, porque es verdad que no estuvo bien eso, pero es verdad que tomaron una decisión por mí que no me gustó nada. Y bueno, pues así fue. ¿Y cómo es trabajar con esas caras tan reconocidas en el Chiringuito, con Josep, que ya has comentado que es una persona increíble? ¿Cómo es trabajar con Tomás? Con Tomás, o incluso con esas periodistas de las antípodas, como bien dices, como J. Jordi, Olo Carrasco, Carmen. Mira, lo que esté en el programa queda en el programa. Mucha gente te pregunta, no hay guión posible, no hay, no creo ya, que no existe. Por favor, que se quiten eso de la cabeza. Es verdad que como profesionales nos concentramos en el momento y cada uno defendemos vehemente lo que pensamos, pero luego somos una familia. Es verdad eso de lo de somos una familia. Yo con todos, absolutamente con todos, tengo una relación estupenda. Me parece que todos ponemos nuestro granito de arena y todos tenemos que ayudarnos unos a otros. Y luego, el equipo de trabajo del día a día que tiene Josep es sobresaliente, pero sobresaliente desde el primero hasta el último. Los que más se ven, evidentemente, Edu, Alex, Juanfe, son brillantes, absolutamente todos brillantes, o sea, tienen unas ideas siempre estupendas. Ana, que fíjate que estaba llevando el Villarreal y es la sonrisa permanente, yo a Ana la quiero mucho. Diego, que es el que más sabe de fútbol internacional y que ahí lo tienes y tal, y luego son todos periodistas con mayúsculas, o sea, van a por la noticia, lo que están en los sitios, que eso es lo que hay que hacer. Y luego los chavales que tiene por detrás, yo soy una enamorada de Quique, quizá por las horas de Twitch, me parece que tiene un carrerón por delante, y luego esa sonrisa que llega, que transmite, que ves al telespectador y sabes, o sea, es que le está encantando, cómo lo cuenta, no sé, me gusta mucho, pero somos normales todos, al final luego somos todos como una piña. O sea, yo, a Tomás Roncero, que es verdad, que es el más viral, que es tal, Tomás es un tío normal. O sea, tú lo ves en la redacción y es normal y se para a hacer una foto y se para tal, y es un tío nada egocéntrico ni nada tal. Y Tomás es así, como lo ves. Pero también te digo, es que tenemos que ser así. O sea, yo, cuando hay un día que va una chica al Chiringuito y dice, bueno, es que Carmen me contesta, o sea, yo, si la gente es con educación, creo que a la gente hay que contestarla y hay que tratarla bien y que todos somos iguales y ya está, ¿sabes? Entonces, no sé, al final eso que decimos que somos una familia no es postureo, es así, es absolutamente así, y la gran culpa la tiene Josep, no tengas ninguna duda. Absolutamente ninguna duda. Él es un poco el que es el jefe de la manada, por así decirte, y el que tiene la gran culpa de que todos seamos así, de eso no hay duda. He tenido la oportunidad de entrevistar a Pere Pons de Jugones, no sé si te suena, y me contaba exactamente lo mismo que estás contando de Josep, que es una persona increíble, siempre te está ayudando en todo, es como si fuera tu segundo padre. Tú tienes que llegar allí y ser como una esponja, que de él vas a aprender un montón, ¿sabes? De él y ahora de los que tienen a su alrededor. Yo siempre digo, cuando vienen aquí becarios, y a mí me gusta, pues eso, nadie nacemos enseñados, todos tenemos que aprender. Bueno, pues esto es un poco la posibilidad que te da la vida de
currar con un tío tan brillante como él. ¿Y cómo, si tuvieras que asumir tu relación entre el Real Madrid y el periódico AS en una sola palabra, cuál sería? ¿De mi relación o la de las? Tu relación y luego ya como AS y Real Madrid. Mi relación con el Madrid, o sea, es que es muy difícil responder a esa pregunta, la verdad, pero a ver, yo tengo muchos amigos allí, es indudable, pero no solo, o sea, veteranos, no veteranos, cuerpo técnico, gente que trabaja en las oficinas que llevan 1000 años, o sea, para mí, al final, tú dices, eres de un equipo, pero también eres de las personas, entonces yo a Florentino yo le tengo mucho aprecio igualmente, o sea, es que al final no puedo decir nada malo, y luego con el AS pues ha tenido momentos mejores y momentos peores, es indudable, o sea, eso es así, pues como pasa en todas las relaciones, eso no hay ninguna duda, al final es que no hay otra. Y ahora mezclando así un poco más de actualidad, ¿cómo ves esta situación que está viviendo el Real Madrid ahora mismo? Complicada. Porque ahora la destitución de Xavi fue totalmente una sorpresa. Complicada. Bueno, una sorpresa, nosotros pensábamos que podía ser antes de Navidad, pero sí que nos cogió a todos, no lo vimos venir, que fue cuando fue. Sí. La verdad es que no lo vimos venir ninguno, ¿para qué te lo voy a negar? Pero es una situación complicada, yo no había visto, hacía años que no veía esta situación, hacía años que no veía los pitos del sábado, pero el Madrid se crece en los momentos más duros. Yo he visto al Madrid ganando Copas de Europa, pasando temporadas absolutamente aciagas, ¿vale? Sí que es verdad que los jugadores tienen que dar un paso adelante y son los que evidentemente pueden hacer triunfar o no triunfar a Arbeloa. A mí me parece que a Arbeloa le falta todavía camino, porque es un entrenador que en categorías inferiores lo ha hecho muy bien y en el Castilla lo tiene a mitad de la tabla. A mí me ha sorprendido, pero creo que los jugadores ahora mismo es donde está el foco. Son ellos los que tienen que sacar adelante esta situación y saltar adelante. A mí, Xavi, es verdad que me ha dado pena porque es un tipo que viene de ganar la Bundesliga, es un tipo que es excelentemente, es muy cuadriculado, muy trabajador, muy alemán en el sentido trabajo, y me fastidia un poco eso porque me parece que es un paso atrás, que espero y deseo que no lo sea, pero me fastidia un poco que no haya llegado a sus objetivos o a cómo había diseñado en su cabeza el Real Madrid por ciertas cosas, ¿no? Creo que los jugadores no le han ayudado lo que tenían que haberle ayudado, y es verdad que había disparidad de criterios que hemos hecho públicos a lo largo de estos meses, pero sinceramente pienso que Xavi no se lo merece. Y a lo largo de tu carrera, ¿has tenido algún momento que recuerdes con niveles muy, muy buenos y hay alguno muy malo? ¿A qué te refieres? Si alguna entrevista que hayas hecho que esa persona te haya dicho es la mejor entrevista que he hecho, o al contrario. A ver, he tenido momentos muy bonitos. Futbolísticamente hablando, la séptima para todos los que estábamos allí era además mi primer viaje a Europa. Yo llegué en el 96 y fue en el 98, fue la pera. Pero luego yo he tenido la oportunidad de hacer entrevistas que a mí me han gustado mucho y que me siento muy orgullosa de ellas. Cuando Del Bosque dejó de ser entrenador del Madrid, yo hice una entrevista que ha quedado ahí y que la lees y todavía tiene su vigencia. Pero, por ejemplo, pues o la primera de Zidane en el AS cuando íbamos de camino a jugar un amistoso a Egipto, o por ejemplo, pues a lo largo de mi vida, yo qué sé, pues Raúl, Roberto Carlos, Modric, te podría decir cientos, pero al final me quedo con lo que he aprendido dentro de lo que es mundo fútbol, con la gente que quiero dentro de lo que es mundo fútbol. O sea, yo ahora mismo, pues por ponerte un ejemplo, en Serbia está entrenando Víctor Sánchez del Amo, y para mí Víctor Sánchez del Amo no es entrenador, es mi amigo, primero de todo es mi amigo, y luego ha sido ya jugador en Madrid, entrenador y toda la carrera que lleva por delante. Y creo que al final la vida me ha puesto gente muy bonita en mi camino y también gente fea. Yo siempre cuento la misma anécdota.
y puede parecer pesado, pero no la quiero olvidar. En el momento en el que ahora estamos, que yo no soy nada extremista en cuanto a feminismos y en cuanto a tal, creo que el hombre y la mujer pueden trabajar juntos y creo que las mujeres tienen tener sus propias oportunidades y que son muy válidas para todo. Yo llegué a esto y en un entrenamiento del Rayo, David Vidal no le había gustado una cosa que yo había dicho en una radio, como bien te he contado, local, pequeña y tal, y me bajó al medio del césped donde estaban entrenando e intentó ponerme en ridículo. Aquello yo no lo he olvidado y yo salí llorando de allí y dije, creo que me he equivocado de profesión, y menos mal que no cambié. Pero es verdad que hay momentos que dices, jolín, que dices, pero ¿esto por qué? Que te podría decir alguno más, que a veces en el trayecto de tu vida dentro de lo que es una empresa, como a mí me ha pasado, yo te lo he dicho, soy muy de las y estoy muy agradecida a las, pero he tenido un par de detalles que a mí no lo he pasado bien y bueno, pues dices, tienes que mirar hacia adelante y el karma ya hará su trabajo. ¿Y has tenido algún referente? ¿Cuál ha sido tu referente tanto a nivel periodístico como personal? A ver, a nivel periodístico es que no puedo decir uno general, porque es verdad que cuando yo era pequeña era de las que veía a Matías Prats, como todos los de nuestra generación, Jesús Álvarez, Olga Biza o María Escario, que para mí eran la pera, y yo decía, joder, qué suerte tienen de hacer tantas cosas. Pero luego eso se te va sustituyendo cuando empiezas a trabajar en esto, pues por ejemplo, a mí me gustaba mucho desde fuera, yo todavía no trabajaba, lo que hacía Relaño, me parecía un tío pionero en muchas cosas, el larguero, el que yo escuchaba, porque yo empezaba a escuchar en rato, yo escuchaba por la noche, fíjate, ahí ya escuchaba a Damián, Pedro Pablo Parrado, que a mí me encantaba y me encanta, por Dios, pero es verdad que luego te vas fijando en gente. Entonces, por ejemplo, yo en el periódico, pues ya te he dicho que Damián, entonces no puedo decir mis referentes, te puedo decir, oye, de aquí tal, bueno, pues Damián, dentro del nervios que es, pues a mí me dio muchísima confianza. Yo con Pedro Pablo San Martín he aprendido a llevar una sección, él me valoraba siempre desde el inicio, con Luis Nieto, 3/4 de lo mismo, con Josep, para mí es uno de mis referentes absolutamente, porque trabajar con él te da otra visión muy diferente. Ya te digo que trabajar con Relaño fue muy, muy enriquecedor, el tiempo que... Entonces, quieras que no, no te puedo decir tengo porque al final tengo muchos. Cuando viene una chica y me dice, jo, Carmen, es que yo quiero ser como tú, pues me encanta, porque digo, jo, yo también, pero a lo largo de tu vida pues vas cogiendo un poquito de cada uno. Y luego personalmente, mira, mi padre siempre me dijo que hiciera lo que me gustara y aplaudió que hiciera periodismo, que me valiera por mí mismo. Mi padre vino de un pueblo con una mano delante y otra detrás, y mis padres se dedican a la hostelería y se dedicaban, y yo he trabajado en la hostelería desde bien pequeña y ese mundo me hizo aprender mucho, y en casa he tenido un ejemplo de lo que es salir adelante y para mí es una referencia. Entonces me siento muy orgullosa y soy muy familiar y así te lo digo. Y ahora bien comentabas que has cumplido tus retos y tus oportunidades. ¿Tienes algún reto y oportunidad de cara al futuro que todavía te quede por cumplir o algo que quiera decir, quiero hacer esto porque es una cosa que tengo? Hay un reto que no he hecho y que me hubiera gustado, pero creo que ya no estoy a tiempo. Me hubiera gustado hacer doblaje. Lo que es la vida, creo que también es una parte muy de comunicación, ¿vale? Pero por unas cosas o por otras, pues no lo hice porque, pues eso, viajaba un montón, y ahora no lo he hecho. Pero no te sé decir quiero hacer esto, pero a mí me encanta aprender. Entonces, tengo que saber exactamente qué cosas hay nuevas, qué tal, que no sé qué. Entonces, tenemos que estar en continuo aprendizaje de absolutamente todo. Y lo mismo que he hecho aquí en AS, en la parte de Nocore, toda la pandemia y lo que he aprendido, elecciones, Eurovisiones, no sé qué, pues lo que se me ponga por delante. Yo no tengo problema en seguir haciendo. O sea, si al final dices, he hecho 2000 entrevistas, no quiero hacer más, pues sí, porque al final la siguiente dices, oye, ¿cómo me gusta esto? ¿Cómo me gusta? Mira, hace una semana me llama una amiga y me dice, oye, estoy llevando
comunicación de una película, ¿vale? Entonces dije, vente a verla, tal, y dije, bueno, si puedo, tal. No encontré a nadie que viniera conmigo, fui yo sola. Entonces fui a la Academia del Cine, se llama La Furia, y la estrenan el día 6 de febrero. Es una película española que os la recomiendo además, y yo iba sin ánimo de tal, ¿no? Miguel Ángel Silvestre, Miguel Bernardo, Carlos Suárez, y es la historia real de 5 amigos que hacían salto base y que la vida ha dejado solo a uno vivo. Y es esa historia real que merece mucho la pena ver y que merece mucho la pena participar. Vamos, o sea, verla a mí me ha encantado. Y iba sin ánimo de tal. Bueno, pues de pronto, pues digo, pues voy a escribir una cosa de la película y me ha encantado hacerlo, ¿sabes? O sea, que al final el reto es, cada día puede ser una cosa diferente, o sea, en eso no hay problema. Y así como últimas preguntas sobre ese libro que escribiste sobre Iker, ¿sí? ¿Cómo te llegó? Bueno, ya comentaste un poco cómo te llegó esa oportunidad, pero ¿qué sentiste al terminar ese libro y si ha sido un punto de inflexión en tu carrera en ese momento? No, todo el mundo dice que, bueno, pues ¿por qué no escribes otro libro, tal, aunque sea de ficción? Pues no tengo tiempo y no me tal. Pero ese llega un encargo, ya te digo, de Grupama, que en ese momento, que yo creo que ni existe ya, pues era el Me Siento Seguro, un anuncio que hizo Casillas, bueno, pues era ese libro. Como yo le conocía y le conocía más tal, decidimos que tenía que ser un libro que llegara a todas las edades y tenían que ser como una biografía de su vida, pero hasta ese momento, pero diferente, como historietas rápidas que un niño pudiera leer una cada noche, me parece que son 20 y pico, no recuerdo ahora, o que un mayor se lo pueda leer en una hora el libro, que sea rápido, que sea entretenido y tal. Y me lo ofrecieron, lo cerramos, me dieron poco tiempo, me parece que fueron 6 meses para escribirlo. Y lo malo es que hay gente que me pregunta, ¿lo puedo conseguir y tal? Y eso, Grupama es verdad que llegó y se lo distribuyó a todos los que tenían un seguro con ellos. Entonces, a mí es verdad que fue una experiencia estupenda. Tuve la posibilidad, bueno, tuvimos varios encuentros Iker y yo para centrar un poco los capítulos y tal, y poderlo llevar a cabo. Y fue bonito, la verdad es que lo recuerdo como bonito. Al final era como que me adelantaron la entrega y yo, ¡ah, que no llego! Y recuerdo unas navidades, estar ahí un poco con la lengua afuera, pero fue una experiencia muy bonita. Luego he participado en capítulos en alguno y tal, con historietas, pero bueno, es una experiencia que recuerdo muy bonita. Así como te pregunta, ¿qué te motiva cada mañana para seguir en un oficio tan exigente como este, que el periodismo es 24/7? Pues a mí, a mí me motiva bueno, los que quieras. A mí me motiva levantarme por la mañana y pensar que es un día nuevo y venir a trabajar no enfadada, venir contenta. Ahora desde la parte de eventos, la gala de las ha sido muy estresante los últimos 5 meses, muy tal, pero yo venía aquí cada mañana con la alegría y venga, esto adelante, tal, y vamos a conseguir, bueno, pues ya está, de eso se trata, ¿sabes? Como pierdas la ilusión, estás absolutamente perdida. Y se puede perder, se puede perder por ti mismo o se puede perder porque te la hagan perder, pero tú ahí tienes que luchar con lo que creas que es lo oportuno en ese momento. Yo en mi casa no éramos de periodistas, no teníamos a nadie, ya te digo que mis padres son de pueblo y vinieron a Madrid a trabajar y tal, y de pronto en mi casa mi hermana es periodista también, que es más pequeña que yo, mi marido es periodista, tengo un primo hermano que es el pequeño de toda la familia por parte de padre y de madre, que es periodista también y hace el atleti aquí, y o sea que al final de pronto en la familia pues somos 4 periodistas de no haber ninguno. Y a mí me parece la profesión más bonita del mundo, la verdad. O sea, yo lo siento así. Se me ha olvidado una pregunta que es un poco así relacionada con porque estamos hablando de Tomás, que es muy, como llamo, de periodismo de bufandeo. Yo, sinceramente, no soy un periodista de bufandeo, aunque yo soy del Barça, soy socio y club y demás, pero lo primero de todo soy periodista y si tengo que criticar al Barça lo voy a hacer.
lo primero. Roncero hace también, si tiene que criticar al Madrid, lo critica. Lo que pasa que parece que está muy denostado lo del periodismo de bufandeo y sinceramente eso tanto que le han criticado a Pedrerol, luego lo han copiado. O sea que consejos vendo, pa' mí no tengo. Ese refrán de consejos vendo, pa' mí no tengo es así. Yo sinceramente no lo veo mal, porque al final el fútbol es emoción. El deporte es emoción. Y a veces a las personas que escuchamos también queremos esa emoción. Y es así. Y yo hay veces que digo, no, bueno, pero es que ahora soy también de personas. O sea, yo este año claramente voy a ir con Brasil porque adoro a Ancelotti. Entonces, o sea, es que esto es así. O sea, al final tú te haces de personas. Entonces, yo en eso estoy un poco en contra de tanta crítica al periodismo de bufandeo. A mí me parece que desde el corazón todo se puede hacer y a veces el periodista no es un robot, es una persona. Y sobre eso, pues también tiene sus sentimientos, ¿por qué no? ¿Qué pasa? Que estamos hablando de deporte, pero no me quiero meter en política. Es lo mismo. Lo mismo. O sea, y más todavía, yo creo. Yo creo que más. Así que la última pregunta, ya te la he hecho, intercambios papeles, así que si quieres hacerme la pregunta. A ver, ¿qué es lo que ahora mismo, con todo lo que sabes, con todo lo que has aprendido y con todo tal, qué es lo que más ilusión te haría en esta carrera que estás empezando a labrarte? Pues la mayor ilusión que me haría sería empezar a cubrir eventos más grandes, poder realizar entrevistas mucho mejores, porque yo creo que me gusta escribir artículos, me gusta escribir noticias, pero lo que más me llama son entrevistas. Poder realizar entrevistas a más referentes deportivos, más referentes de periodismo deportivo como Josep, o como por ejemplo comentaristas de narración deportiva como Miguel Ángel Román o como Carlos Martínez. Quiero avanzar en este proyecto que tengo, además de seguir colaborando con Ecodeportes. Quiero seguir ese periodismo no tan de bufandeo, porque sinceramente a mí no me gusta ese periodismo. Quiero informar de todo lo que sucede en todo el deporte y no solo en fútbol, también en el resto de deportes. Y quiero, sí, sobre todo eso, quiero mejorar mi forma de realizar las entrevistas, porque encuentro que las hago bien, pero siempre hay un margen de mejora. No sé si me puedes dar algún punto positivo en esta entrevista. Y sí, sobre todo eso, quiero mejorar mi carrera y quiero avanzar en este mundo del periodismo para mejorarlo y mucho mejor. O sea, a ver, yo las entrevistas me las preparo todas, evidentemente no llevo, porque creo que al final tienes que ver qué tipo de entrevista quieres hacer, si una más en profundidad, una más puntual, una tal. Y luego ver quién es y cómo sabe el personaje. Y luego, a mí el arte de repreguntar me gusta muchísimo. Como periodista, los cafelitos son clases de cómo hacer una entrevista. Lo tengo absolutamente claro. Sí, tú puedes tener 15 preguntas, pero de pronto el personaje te está diciendo dos cosas que te hacen pensar y preguntar 2 preguntas más, y a lo mejor de pronto lo que tú has pensado, la entrevista se va por otro lado, ¿vale? Entonces, creo que la improvisación, la entrevista no viene a cuento, salvo que conozcas mucho al personaje. Y nada, y es inmiscuirte dentro de un mundo que no sabes por dónde vas a salir, pero tener una persona con la que puedas hablar, sea el que sea, o sea, me parece maravilloso. Y si me puedes dar alguna así como ¿qué te ha parecido esta entrevista? Muy bien, te lo has preparado muy bien, muy bien, me ha gustado mucho. He visto que has buscado, que has tal, y has sido, me parece, no venías con ningún criterio preconcebido, ni mucho menos, y sí, muy bien, me ha gustado mucho. Muchas gracias. Gracias a ti.